Voy a empezar de cero. Me vuelvo a disculpar por todos los problemas técnicos y me vuelvo a presentar. Yo soy María, soy directora de programación de Acampa Madrid. Quienes ya nos conocéis sabéis que somos una ONG y bueno, me gustaría daros la bienvenida a esta conferencia que vamos contando con nuestros compañeros de Entre Culturas. Hoy nos acompañan Alberto, Pilar y Marcos. Y bueno, antes de nada, recordaros que al final podéis hacer todas las preguntas que queráis o durante el curso de la conferencia y nosotros la estaremos leyendo. Y bueno, voy a presentaros un poquito a quienes van a estar aquí hoy con nosotros. En primer lugar, tenemos a Alberto Medina, que nos hablará sobre el trabajo que viene haciendo Entre Culturas y sobre el derecho a la educación. Alberto ha estudiado Derecho en la Universidad Complutense y se ha especializado en Educación para el Desarrollo y la Solidaridad. Actualmente trabaja como técnico de educación en Entre Culturas. Seguidamente, Pilar López, responsable de ayuda humanitaria, nos contará sobre la educación en situaciones de emergencia y algunos proyectos que desarrolla Entre Culturas con personas refugiadas. Pilar ha estudiado Derecho e Inmigración en la UNED para luego especializarse en ayuda humanitaria internacional y realizar su tesina en la Universidad de Columbia en Derecho Internacional y Estudios Jurídicos. Además, ha trabajado desde asesora legal en la Cruz Roja hasta la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación en Colombia. Finalmente tendremos a Marcos García, es técnico en Ciencia Política en Entre Culturas y nos hablará junto con Pilar de la relación entre el refugio y el COVID-19. Marcos ha estudiado Periodismo y Estudios de los Medios de Comunicación en la Complutense de Madrid y recién se ha graduado del máster en Estrategias y Tecnologías para el Desarrollo por la Politécnica. Marcos tiene una larga experiencia en voluntariado, en medios de comunicación y en entidades pues, que van desde El Economista a Comunicación Iberoamericana. Sin extenderme mucho más, me gustaría hacer el turno de palabra a Alberto para que nos cuente un poquito más. Tenía el micrófono apagado, ya estoy. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Lo primero, agradecer en nombre de Entre Culturas a Acampa Madrid, a María, a Ana, vuestra invitación que nos hacéis a participar en este espacio que nos habéis propuesto sobre educación, personas refugiadas y tiempos de COVID. Un poquito por contextualizar, os comentamos brevemente que Entre Culturas es una ONG jesuita que pone el foco en el derecho a la educación, es decir, promovemos y reivindicamos la importancia del derecho a una educación de calidad para todas las personas. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, pues por un lado, a través de diferentes programas y proyectos de cooperación internacional que implementamos a través de nuestros socios en terreno, en América Latina a través de nuestro socio principal, Fe y Alegría, que es una red educativa que promueve la educación en contextos de exclusión, de vulnerabilidad. Como ejemplo de su trabajo, ellos tienen una frase que dice: allá donde no llega la carretera, estamos nosotros, ¿no? Pues ahí se circunscribe un trabajo pues muy complejo en diferentes contextos de todos los países de América Latina. Y luego en África, fundamentalmente, aunque en otros lugares también, desarrollamos con otra de nuestras contrapartes, con el Servicio de Jesuitas al Refugiado, proyectos en los que se acompaña a personas refugiadas y que han sido desplazadas de manera forzosa. Hablamos de contextos de conflictos armados o post-conflictos, contextos de campos de refugiados y bueno, pues un poco la manera que se puede promover el derecho a la educación en estos contextos complejos de los que luego os hablará Pilar. Por otro lado, comentaros que en España desarrollamos y trabajamos desde el enfoque de ciudadanía global, que la entendemos como una estrategia fundamental para promover una sociedad civil comprometida en la transformación, sobre todo de esos procesos que impiden que mucha parte de la gran población mundial no pueda acceder a condiciones de vida dignas. Este tipo de estrategias que conforman lo llamamos ahora educación para la ciudadanía global. Hace un tiempo se llamaba educación para el desarrollo, pero
pero la idea es trabajar de una forma global. Ya no entendemos las relaciones norte-sur, sino que hablamos de una corresponsabilidad mutua. Y en este sentido, trabajamos en diferentes programas y proyectos, tanto educación formal como no formal, a través de diferentes acciones de incidencia política, de movilización, pero también trabajamos a través de esta parte, un poco, sobre todo para no quedarnos como solo en conocer esas realidades y no movilizarnos, ¿no? Es importante esa parte de incidencia y movilización. Antes os comentaba que para nosotros el derecho a la educación era donde poníamos el foco y cabría decir, bueno, ¿pero por qué? ¿Por qué el derecho a la educación? Pues sobre todo fundamentalmente porque es un derecho fundamental y tiene esa dimensión de universalidad reconocida prácticamente en todas las constituciones del mundo. Cada vez hay más personas que pueden acceder a este derecho a educación, al derecho a educación. Ha habido avances, muchos avances en este sentido. Sin embargo, a pesar de eso, hay todavía millones de personas que no pueden acceder al derecho a educación o no pueden acceder de forma continua o la calidad y las condiciones en las que acceden no son suficientes, ¿no? Y luego es interesante, se da una paradoja también porque seguramente nunca, como en la actualidad, hay más personas que van a la escuela, que pueden disfrutar del derecho a educación. Sin embargo, es verdad que nunca tantas antes personas educadas habían generado una cultura depredadora, habían matado a tantas otras, habían generado una gran crisis medioambiental, con lo cual a veces nos puede hacer esto pensar en realidad qué educación estamos promoviendo y cuál es el sentido de la educación. ¿Vale cualquier tipo de educación? Y en este sentido queremos pensar que nos vale una educación como un medio para, diríamos, disciplinar a las personas o adaptarlas a las necesidades de la economía de mercado, sabiendo que esto puede generar que unas personas pueden disfrutar de esos derechos fundamentales frente a otras. Esto nos puede hacer que definamos una sociedad, un desarrollo, un sistema educativo que está perpetuando mecanismos de gran desigualdad social, ¿no? Y dentro de este contexto, que ahora lo veremos, vemos como mujeres y niñas han sido las personas que más han sufrido dentro de estos sistemas, no solo educativos, sino también dentro de estas desigualdades que estamos hablando y que de alguna manera naturalizan la violencia. Cabría pensar, o más bien podemos pensar que abogamos por una educación más inclusiva, más liberadora, que es como lo entiende no solo Entre Culturas, sino otras organizaciones, como lo entendía también la educación popular, generadora de espacios de crecimiento de personas y generadora de una cultura de convivencia entre la sociedad. Y en realidad ese es nuestro reto, ¿no? Y ese es nuestro trabajo. Cabe pensar que ahora, dentro del contexto actual y por ubicar un poco también dónde nos hallamos ahora, con el COVID ha habido muchos de los avances que se habían conseguido de la Agenda 2030, que sabéis que dentro de los compromisos internacionales hay muchos avances en cuanto al derecho a la educación, muchos compromisos que los diferentes organismos internacionales se habían comprometido y que por esta situación pues ha habido otra vez, se han perdido mucho del camino recorrido, ¿no? Luego, yo no sé si se está compartiendo ya, os compartiremos un mapa que un poco de alguna manera os va a reflejar es de la UNESCO y va reflejando cómo poco a poco ha ido incrementando el cierre de centros y de escuelas y de acceso al derecho a educación en todo el mundo, paulatinamente, de forma progresiva, a medida que ha ido avanzando esta pandemia. A ese respecto, quizás cabría decir que, según algunos de los datos recabados ya hace meses, más de 1.500 millones de niños y niñas, más de 10 millones en España, aproximadamente como 63 millones de docentes en diferentes países, 191, han dejado de acudir, como veis en el mapa, paulatinamente a sus centros educativos. Se ha hablado mucho de que la educación a sus centros educativos.
Se ha hablado mucho de que la educación ahora pues ha abierto unas puertas, ha abierto unas fronteras. De repente la virtualidad parece que ha sido como la gran oportunidad, como que la virtualidad ha sido la gran solución y sin embargo nos quedamos pensando en que realmente ha podido ser oportunidad para algunas personas, pero ha sido una brecha de aprendizaje que se ha ensanchado por miles de personas, de niños y niñas, que no han podido acceder a esta tecnología, ¿no? Y entonces hay muchos niños que se han quedado en casa y no han tenido la tecnología para acceder. Y dentro de estas brechas podemos hablar también de las brechas de los niños y niñas en situación de desplazamiento o refugio que comparten esta situación más todavía, por supuesto, muchísimo más complicada. Y ACNUR da algunos datos con respecto a esta situación, más o menos como el 35% de menores refugiados no tienen acceso a la educación primaria. Bueno, estos son algunos datos. Ahora tanto Pilar como Marcos os harán un poco más desarrollo, sobre todo del objeto un poco de estas reflexiones en torno al COVID, a personas refugiadas, pero sirva un poco para cerrar este marco de educación que os queríamos dar y un poco lo que hacemos y cuál es, de alguna manera, una de nuestras formas de entender el derecho a la educación. Queremos terminar con un testimonio de Mireille, que no quiero prácticamente ni presentarla, yo creo que se presenta ella sola, también por dar voz a personas que han vivido en sus carnes diferentes situaciones muy complejas, ¿no? Entonces, cuando puedas, Ana, engancháis el vídeo de Mireille y estamos un... I'm 25 years old. I'm Malawian by citizenship, but originally from Rwanda. In 1994, there was war in Rwanda, which most people know about. So during that war, I lost my father. So from there, we had to leave Burundi, and we reached Congo in a refugee camp called Shimanga, where we stayed for some time. My mother suddenly got sick, and she was admitted to the hospital, and a few days later, she passed away. So that means I had to start staying with my grandparents and my uncles. In 1996, there was war in Congo, so we had to flee the country. So we wandered in Congo, then we entered Angola, and later on we were forced back into Congo, and then Angola. It was back and forth. By the time we reached Angola for the second time now, that's when we were very exhausted. Me and my grandmother, at least my grandfather was a bit stronger, but me and my grandmother were very tired. For me, I was malnourished with kwashiorkor. So my grandmother passed away before we reached a place where we were actually helped and given food for us to come back to life. My grandfather heard about the camp in Dzaleka, that it had a better school, which was the most important thing for my grandfather because he knew the importance of a good education. In the year 2000, we went to Dzaleka refugee camp where we found Katubza Primary School, which is a GRS-funded school, and enrolled in that primary school. And then I got selected to go to Likuni Girls Secondary School after my primary school, of which also the Jesuit Refugee Service paid for my expenses. But when I was in Form 2, after I finished Form 2, my grandfather suddenly just passed away. And I just continued school. I just knew that even though there was so much pain, I knew that, my future was brighter. I just had to work hard. And after I sat for my final secondary school examination, I was among the top
6 students in the whole country, and because of that I was offered a full scholarship to go study in China, and I was able to go study in China after being offered the Malawian citizenship. I went to China in 2010 and I studied 1 year of language and then 5 years of medicine, and I just graduated last year in 2016, July. For me, I believe that education has taken my story and taken it from the tragedy part and added the beauty and the hope. It's a beautiful ending to a story that was supposed to be tragic, but it's now not because of education. Bueno, hola a todos y a todas. Alberto me pasa a mí el testigo, y después de este testimonio tan, para mí, inspirador de Mireille, donde ella misma termina el testimonio diciendo que es un final bonito para una historia que, tristemente por lógica, tendría que haber sido trágica, ¿no? por su trayectoria, por lo que nos fue contando a lo largo del vídeo, ¿no? Pero que no lo ha sido gracias a la educación. Y esa educación como agente transformador, ¿no? Ha sido para Mireille. Y en ese sentido, a mí me gustaría este primer bloque dar como una pincelada de la educación en emergencia, antes de entrar en los proyectos que hacemos como Entre Culturas, ¿no? Y ver dónde se ubica en el marco teórico la educación en emergencia. Como habéis visto a través de la historia de Mireille, el derecho a la educación no desaparece cuando una persona emigra de forma forzosa, y especialmente en los campos donde se ubican las personas refugiadas o desplazadas, tanto en asentamientos informales como los establecidos por los gobiernos de acogida, ¿no? La obviedad de la educación en emergencia no ha sido tanto así. Es ahora que desde hace unos pocos años viene siendo una realidad crecientemente reconocida, ¿no? Ha sufrido una evolución. De hecho, cada vez más distintos organismos de cooperación y acción humanitaria presentan mayor atención a este derecho. Por ejemplo, instituciones como la Unión Europea, a través de su Oficina de Acción Humanitaria, desde hace unos años destina como mínimo el 10% del total de su presupuesto a proyectos de educación en emergencias. Por supuesto, ahora con la crisis de la pandemia de COVID, también la educación en emergencia ha tomado mayor relevancia, porque en países, por ejemplo, como el nuestro, antes se han tenido que plantear estrategias y metodologías clásicas propias de la educación en emergencia para tratar precisamente situaciones de emergencia. Así es, por tanto, que la vital importancia de la educación en emergencia se ha ido transformando, ¿no? A lo largo de los años. Y esto por dos factores fundamentales, muy a grandes rasgos. El primer factor es el de los contextos de crisis. Cada vez son más variados. Ya el sentido de emergencia, en el sentido más purista, ¿no? De una situación que emerge y se diluye en un corto periodo de tiempo, ya no es así. Como supongo que, imagino que sabréis, las crisis humanitarias duran al día de hoy un promedio de 9 años, y las familias que se ven atrapadas en estas crisis humanitarias pasan un promedio de 17 años en campos de desplazados, es decir, una vida escolar. Así que nos encontramos ante crisis de larga duración, crisis muy complejas y también nuevas formas de violencia que se dan en contextos muy frágiles. Por ejemplo, por dar un ejemplo, en el Triángulo Norte, en Centroamérica, donde precisamente se cuestiona mucho el acceso a la educación. Ese es el primer factor. Y el segundo factor es que en contextos tan cambiantes como los que venimos, o como bien intento explicaros ahora, esto ha provocado y ha obligado que la comunidad internacional tenga una visión más amplia de la educación, de la acción humanitaria, y que vaya mucho más allá de la vinculación, o que tenga un enfoque más de necesidades, ¿no? Vinculadas
a salvar vidas o vinculadas a la propia vida física, ¿no? Sino que se ponga más el foco en trabajar sobre derechos de las personas que se ven afectadas por esos conflictos y esas catástrofes, ¿no? Y es ahí donde se ubica el derecho a la educación y la educación en emergencia, cuyo principal objetivo es preservar la dignidad humana. Es lo principal. Ello también ha provocado y ha obligado a fortalecer el marco jurídico de la educación y en contextos complejos y contextos de crisis, ¿no? Todavía tenemos bastante que caminar en ese sentido, pero ya es un derecho que ya estaba contemplado en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, pero en los últimos años se ha ido reforzando con compromisos multilaterales, como el Marco de Respuesta Integral para los Refugiados del 2018 o el reciente Pacto Mundial de los Refugiados del 2016 y este del 2018, donde se establecen incluso medidas muy concretas, como por ejemplo que los niños y jóvenes que se ven forzados a desplazarse deberían volver a la escuela dentro de los 3 meses siguientes al desplazamiento. Como os digo, todavía queda mucho por caminar, ¿no? En este contexto de educación en emergencia en el marco jurídico, y en ese sentido yo creo que Marcos nos va a dar datos como más concretos y que evidencian el recorrido que todavía nos queda por andar. Y aquí termino mi primer bloque. Gracias, Pilar. Pues sí, justo como decía Pilar, yo voy a dar una serie de pinceladas sobre de qué hablamos cuando hablamos de personas refugiadas y algunos datos a nivel mundial para que todos lo tengamos claro. Según ACNUR, el organismo de Naciones Unidas encargado de proteger a los refugiados, a finales de 2019 en el mundo había unos 80 millones de personas desplazadas a la fuerza de sus hogares. Un número que puede parecer insignificante si tenemos en cuenta el número de habitantes que tiene la Tierra. Pero si decimos que se trata del 1% de la población mundial, nuestro esquema mental cambia. Además, si añadimos que cerca de 32 millones son niños y niñas menores de 18 años, es decir, cerca del 40% del total, podemos llegar a vislumbrar la magnitud del problema educativo que existe. Esos 80 millones de personas desplazadas a la fuerza se dividen en 3 categorías distintas. Desplazadas internas, personas que han tenido que dejar atrás su hogar pero que no han salido de su país; solicitantes de asilo, personas que han dejado atrás su hogar y su país y que se encuentran en mitad del proceso legal para ser reconocidos como refugiados y refugiadas; y por último, personas con estatus de refugiadas, que a finales de 2019 ascendían a 26 millones, el doble de las que había al principio de la década, en 2010. Brevemente, para que todos y todas lo tengamos claro, según la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, un refugiado es una persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o no quiere acogerse a la protección de tal país a causa de dichos temores. En la última década, sirios, venezolanos y afganos son las nacionalidades a las que más se han concedido el estatus de refugiados, siendo Turquía, Pakistán y Alemania los países que más han acogido. Si nos acercamos desde una perspectiva de género, el 48% de las personas refugiadas son mujeres, frente al 52% que son hombres. Sin embargo, la paridad es total si nos enfocamos a menores de 18 años. Si nos centramos también en niñas y niños refugiados, las cifras son contundentes. La mitad de los refugiados son menores de 18 años, es decir, 12,7 millones están actualmente sufriendo las consecuencias del virus. Una cifra que se explica al ser los niños y niñas de 5 a 11 años el segundo rango de edad más numeroso dentro de la población refugiada. Una educación que ya era un lujo antes de la pandemia, ya que la mitad de los niños y niñas refugiadas en edad escolar no recibía educación. Es decir, de los 7 millones de menores refugiados en edad escolar, 3,7 no iban ni a una escuela, ni a un colegio, ni a un instituto antes del coronavirus. Por tanto, la pandemia llueve sobre mojado en un problema en la educación de los menores refugiados que no es nuevo. Ese número, 3,7 millones, seguro que se ha visto incrementado debido a la emergencia causada por la COVID-19.
ya que las limitaciones impuestas para combatirla han sido especialmente duras para el 85% de las personas refugiadas que viven en países en desarrollo o menos desarrollados. Unas dificultades a las que se ha añadido la falta de herramientas digitales, que ha obstaculizado aún más el acceso a la educación de muchos menores refugiados. Como hemos visto, antes de la crisis de la COVID-19, ir a la escuela ya suponía un desafío para miles de niños y niñas refugiados en el mundo. Sin embargo, ahora son muchos más los que tienen que interrumpir su escolarización debido a un largo periodo de tiempo por culpa del coronavirus. Algunos de ellos incluso corren el riesgo de no volver a las aulas y sin educación, las oportunidades de poder tener un futuro digno disminuyen. Sin embargo, también es importante recalcar que el cierre de las escuelas no solo tiene consecuencias directas en su educación, sino también en el acceso a agua potable, en su alimentación diaria y en su seguridad. En concreto, el cierre de escuelas influye en la desprotección de los menores frente a la violencia y en el aumento de los abusos y la explotación. Asimismo, tiene un mayor impacto en las niñas, ya que supone una mayor exposición a la violencia física y sexual que puede desencadenar en un aumento de embarazos precoces, matrimonios infantiles forzados o mutilación genital femenina. De toda su experiencia como niña refugiada y de las dificultades que la pandemia ha añadido a su educación, nos hablaba hace unos meses Farida Fazul Nasser, refugiada centroafricana en Chad desde 2016. Ana, si quieres introduzco yo el vídeo, lo introduces tú, como tú me digas. Vale, perfecto. Vale, pues allá vamos. Je m'appelle Gabaina Sifadou et je suis une réfugiée centrafricaine. Je fréquente le lycée centre chrétien pour les musulmans ici. Depuis que le Covid a commencé, on ne part pas à l'école, on est seulement à la maison. Pas d'activité, pas de quoi, nous sommes seulement à la maison, on finit comme ça, sans mal. Parce que c'est notre avenir qui on veut comme ça. Là. Pas d'études, pas de quoi, même nos professeurs aussi, on ne cause pas avec eux. Bon, ma vie avant, c'était merveilleux, c'est excellent même. On part à l'école, on joue avec les amis, même au quartier aussi, on peut promener quand on veut et où on veut, mais pas maintenant. Maintenant, nous sommes à la maison, à rien faire, comme ça sur nous. Donc, pas d'autre choix. Tout ce qui me manque, c'est mes études, d'étudier et mes profs, pour me montrer comment faire, pour me montrer mon chemin, comment faire ça, comment faire ceci, comment faire cela. Donc, mes études, ça me... Si j'étudie avec ma grande sœur, elle fait l'université, donc elle m'aide un peu. Mes exercices, non. Donc, elle m'aide. En tout cas, elle comme ma prof à la maison, ma maîtresse comme ça. Certaines filles ici, leur maman aussi, n'étudient pas. Ils sont analphabètes. Leur père et leur mère sont des analphabètes. Donc, elles partent au marché, elles reviennent, elles préparent à la maison. L'éducation, c'est bien pour nos filles comme nous, à notre âge comme ça. Parce que certaines filles n'ont pas, leurs parents ne l'ont pas éduqué, ils ne font pas des choses bien comme ça. Nous, les filles, que nous sommes éduquées, mais certaines choses se passent dans notre vie. On vient parler à notre mère pour qu'elle trouve une solution à nos problèmes. Parce que les filles n'ont pas accès à l'éducation et suivent leurs camarades. Bêtement comme ça, ils ne pensent même pas avec les conséquences de ce qui va s'arriver, ce qui va se passer dans leur futur, ils ne pensent pas à ça. Certains même, en bas âge, c'est prendre des grossesses non désirées, c'est comme ça. Et puis les garçons ici, là, sont très, très impolis. Ils traitent toutes les filles qu'ils voient même. Elle est belle, elle est belle, c'est pas leur problème, mais elle n'est pas belle. Ils traitent comme ça, et puis parfois, ça arrive des grossesses non désirées, des choses comme ça. Donc, si une fille qui est bien éduquée, là, elle va penser à la conséquence de ce qui va s'arriver. C'est comme ça. Des mariages précoces, des harcèlements de jeunes filles.
au bas âge. Moi, si je veux être grande, je veux être une docteure pour soigner des gens, pour aider des gens qui n'ont pas de moyens financiers, pour aider les pauvres comme ça. Et moi-même, si je suis grande et je veux aider mes parents pour leur bâtir une maison, je veux les mettre à l'aise comme ça. Ils ne peuvent pas avoir de problème. L'année prochaine, moi avec ma soeur, si on partait à l'école ensemble, les gens nous agressaient, ils nous agressaient et puis on menaçait même. Donc c'est pas bien. Parfois on n'arrive pas même à l'école. À la problème du financier, mon père, ça fait 3 ans qu'il est au chômage. Donc nous tombons à la maison. Parfois on ne part même pas à l'école. Donc c'est comme ça. Pour avoir à manger aussi, c'est difficile. Ici, la vie, c'est très difficile. Bueno, después también de este testimonio de Farida, ¿no?, que nos explica cómo describe el impacto en su vida diaria que produce la situación de emergencia COVID, podéis ver que en contextos de crisis como la que ella vive es un desafío grande, ¿no? Ya es para todo el mundo, para todos nosotros y nosotras, ¿no?, un desafío enfrentarnos a esta situación de pandemia en contextos de crisis y en el sector, ¿no?, una emergencia no focalizada y nada previsible en la línea de tiempo, abordarla está siendo difícil. No quiero hablar en pasado porque todavía seguimos en ello, ¿no? Y en este sentido, la estrategia como Entre Culturas, su modelo de intervención que Alberto mencionaba al principio, nosotros tenemos un modelo de intervención en cooperación basado en nuestras, podemos decir, organizaciones hermanas que tienen presencia local, ¿no? Y estas organizaciones hermanas son principalmente 2 redes, las 2 principales redes educativas con las que trabajamos, que son, por un lado, Fe Alegría, como mencionaba Alberto, y por el otro lado, el Servicio Jesuita al Refugiado o el JRS que veíais en los 2 vídeos, ¿no? Y de la mano principalmente de estas 2 redes establecimos una estrategia que yo al día de hoy, preparando la charla de esta tarde, la sistematizaba por primera vez, ¿no? Y yo creo que muy resumidamente la sistematizaba como en 3 fases. Una primera fase que fue la de acompañar y estar presentes, solo eso, aunque parezca muy obvio, no fue fácil porque fue un momento de desconcierto. Yo creo que todas y todas lo vivimos, ¿no?, que de repente llegó sin avisar en la pandemia o por lo menos así en nuestras vidas diarias, y así pasó en los distintos países. De forma escalonada, de un día para otro, de repente se enfrentaban a una situación totalmente desconocida que paralizaba su rutina diaria, ¿no? Y fue, como Entre Culturas, el estar. Y una segunda fase que fue decir, bueno, ¿qué hacemos? En ese ¿qué hacemos? La primera pregunta fue, primero tenemos que saber en qué situación se encuentran nuestras organizaciones hermanas, ¿no? Y de ahí surgió pues, la necesidad de hacer un mapeo. Un mapeo que fue más allá de esas 2 redes que os estaba comentando, sino fue un mapeo global donde participaron 300 organizaciones de distintos países con las que de alguna forma tenemos algún tipo de vinculación. Como presentaba Alberto al principio, somos una organización que pertenece a la Compañía de Jesús. Entonces, son organizaciones que trabajan en el sector social, tanto de desarrollo como humanitaria, y que de alguna forma tenemos alguna vinculación. Entonces, a través de este mapeo, les preguntamos cuál era la situación, basándonos o teniendo muy presente 3 claves. Una, el estado de los equipos en los países, cómo se encontraban, qué situación estaban viviendo, y 2, cómo le estaba afectando el desarrollo de sus intervenciones que eran previas al COVID. O sea, de repente se ven que no pueden ser operativos y entonces cómo cambian de estrategia. Y 3, qué capacidad de respuesta podrían tener ante el COVID, ¿no?, a la COVID. Estas 3 claves, y con este mapeo desarrollamos una herramienta, bueno,
un poco más complejo, pero así muy resumido, con estas 3 claves nos permitió hacer como una reflexión estratégica, ¿no? Y a partir de ahí establecer por lo menos un marco por el cual dijimos, pues por aquí vamos a hacer la respuesta. Un marco de respuesta a la emergencia que se divide en 5 líneas de trabajo, ¿no? Y estas 5 líneas, la primera y la que mejor sabemos hacer es la educación en emergencia, es nuestro, ¿no?, foco. La segunda es la prevención y sensibilización ante la COVID, muy vinculado a espacios educativos con nuestras comunidades de aprendizaje, ¿no? La tercera, nutrición. Mencionaba, no sé si Marcos o Alberto, ¿no?, que las escuelas también son centros donde tienen la oportunidad los estudiantes de poder por lo menos comer una vez al día. Entonces, de alguna forma, aunque las escuelas físicamente estuvieran cerradas, desarrollamos una línea muy focalizada en la distribución de alimentos, de que les llegase a las familias, ¿no?, para mantener esa comida por lo menos al día, no solo para los niños y niñas, sino también incluso para las familias. Una cuarta línea de atención a mujeres y niñas. Ahí Marcos mencionaba, ¿no?, la vulnerabilidad de este grupo que vimos, y a través de este mapeo se vio claramente focalizar una línea de trabajo en este grupo y aún encima más, no solo niñas y mujeres, sino mujeres y niñas refugiadas y desplazadas internas, ¿no?, también. Y una quinta línea que va un poco más allá, con una mirada mucho más allá de la emergencia, que es la recuperación temprana, ¿no? Ver cómo todos los países se paralizan, como los campos de refugiados, la vida de los campos se paraliza, ver un poco más allá, decir, bueno, cuando empiece la actividad o incluso si están paralizadas esa vida, ¿no?, de mercado formal e informal, cómo poder incentivar, ¿no?, y mantenerla de alguna forma, ¿no? Y entonces aquí se engloba pues todas las actividades relacionadas con medios de vida y actividades generadoras de ingresos. Por ejemplo, tenemos proyectos muy concretos en campos de desplazados donde grupos de mujeres confeccionan jabón, ¿no?, jabón para después hacer esa sensibilización y esa prevención y que venden ese jabón. O sea, intentamos que estas líneas de intervención que os estoy comentando en este marco pudieran estar de alguna forma también relacionadas. Y ya más, centrándome más en la línea de educación de emergencia, que es lo que venimos hablando hasta ahora, y más concretamente en el campo de la figura de las personas refugiadas y desplazadas, nuestra intervención ahí se basó como en 2 metodologías muy claras. Una, como decía Marcos, obviamente, cuando la pandemia llega a los campos de refugiados, se paraliza y la escuela se cierra y el acceso a herramientas digitales es muy limitado. Aunque comprobamos de forma específica y con particularidades que, por ejemplo, en el Líbano, con grupos de refugiados sirios, comprobamos que las familias tenían por lo menos 2 teléfonos por familia. Entonces, eso nos permitió idear una estrategia por la cual diseñar una currícula donde se pudieron adaptar materias y materiales para confeccionar lecciones de 1 minuto por WhatsApp. Empezamos así. Os podéis imaginar el esfuerzo que supuso, por un lado, del equipo pedagógico. Aquí trabajamos muy de la mano del Servicio Jesuita del Refugiado, que está en el Líbano, pues de su equipo pedagógico y después de la capacidad de adaptación de los profesores y profesoras. Yo creo que la figura del profesor y la profesora, me atrevo a decir que son los héroes silenciosos de la pandemia, ¿no? Esa capacidad de adaptación y ese compromiso de seguir acompañando a sus estudiantes, padeciendo también ellos, ¿no?, esta situación de pandemia, ¿no? Y qué capacidad de adaptación de explicar esas lecciones de 1 minuto y estar vinculados a sus alumnos y a sus alumnas. Marcamos en un primer momento
de que por lo menos estuvieran una hora conectados los niños y niñas a sus profesores, una hora a la semana, y después se fue pautando como más horas, ¿no? Pero así fue empezando y funcionó y está funcionando muy bien. Y por otro lado, la utilización de estas plataformas como WhatsApp se replicaron a otros contextos porque veíamos que funcionaba. También la utilización de tablets, ¿no? Donde se podía, pero os digo que, por ejemplo, en los campamentos de refugiados de Rohingyas en Bangladesh, el gobierno cerró el acceso a Internet. Entonces hubo que, en este caso, habría que reinventarse, pero como este ejemplo podríamos replicar en otras partes del mundo donde lo que utilizamos fue una segunda metodología que fue la educación por radio, o es la educación por radio. Nosotros aquí, junto a Fe Alegría, que es la otra red que os comentaba, tenemos una larga trayectoria. Antes de la pandemia, ¿no? De hecho, tenemos el Instituto de Educación por Radio, Fe Alegría, sobre todo en Latinoamérica. Y lo hemos rescatado, se ha rescatado, ¿no? por la situación que premiaba, ¿no? Que premia. Y es otra modalidad que ha funcionado y que está funcionando muy bien también, no solo en los campos de refugiados, por ejemplo, también ahora se ha trasladado también a África, aunque llevaban tiempo con la experiencia, pero ahora de una forma más enraizada, ¿no? Y mejorando la currícula, ¿no? Hemos avanzado, esta situación nos ha obligado a avanzar en la calidad, que también es otra de las tensiones que hemos tenido ahí desde que comenzó la pandemia, ¿no? Es verdad que los mínimos era llegar a tener una cobertura educativa lo más cubierta posible, pero también poniendo el ojo y la atención en que los contenidos que fuesen de calidad, ¿no? Y en esta segunda etapa, por decirlo así, por dividir la emergencia, es donde más músculo estamos poniendo. Ahí, como os digo, la figura de los profesores y profesoras está siendo fundamental. Después, las familias, hay madres y padres que se han convertido de repente en nuevos profesores, y esa complicidad con los docentes ha sido fundamental, y después los estudiantes, también ese compromiso, ese sentido de comunidad entre ellos y ellas también, ¿no? Se están dando experiencias muy bonitas, por ejemplo, en Guatemala, donde sí que se está utilizando la metodología digital virtual, pero donde hay alumnos y alumnas que no tienen acceso a estas herramientas. Entonces, ese compartir, tomando todas las medidas de precaución, obviamente, que exige la pandemia, compartir tareas, información del docente, pues se ha creado una dinámica como muy, muy positiva y que está dando muy, muy buenos resultados. Y así, a grandes rasgos, es lo que estamos haciendo al día de hoy. Muchas gracias, ha sido muy, muy interesante. Antes de pasar a leer preguntas, que tenemos aquí un par, me gustaría sobre todo reconocer que en esta conversación que hemos tenido, en la charla que hemos tenido, sí que hemos tocado desde el punto de que la educación, que la escuela va mucho más allá de simplemente dar a los niños un contenido, educar a los niños, que es un sitio seguro, donde ellos se relacionan entre ellos, donde hay determinada complicidad, que pueden ser niños, porque fuera de la escuela quizá no tengan esa posibilidad, ¿no? de ser niños. Y bueno, voy a leer la pregunta, ¿vale? Y quien quiera, pues la responde. Pregunta Ifigenia. Dice, hola, tengo unas preguntitas. ¿Qué resultados habéis obtenido hasta ahora? ¿Y cómo os estáis preparando ante la segunda ola que ocuparía casi un año educativo? Muchas gracias. Yo, mi pregunta que le hago a ella es ¿resultados en qué sentido? Porque los resultados para mí, desde la óptica de cooperación, es
que la máquina sigue, ¿no? Que ante una emergencia, como os decía, no focalizada, el desafío es decir, bueno, ¿y cómo distribuimos el esfuerzo, ¿no? Porque no es fácil. De hecho, de este mapeo que os decía, en esta segunda fase donde, ¿no?, veíamos lo que teníamos que decir, cómo abordamos, se presentaron 566 propuestas COVID a nivel global. Imaginaros, y no podíamos abordar, es que era como sobre la marcha decir, bueno, no, tenemos que acotar, tenemos que establecer ese marco de intervención con estas 5 líneas que sean coherentes con lo que hacemos. Entonces, ahí está un poco el resultado que llevamos hasta ahora, ¿no? Si podemos, no sé, ahí Marcos y Alberto. Yo justo lo que decías, Pilar, también, como todos sabemos, todos y todas, estamos en una situación de incertidumbre y todo puede cambiar muy rápidamente. Entonces, es muy difícil adaptarse a unas circunstancias que cambian cada día. Sí, es difícil también hablar de resultados y hablando dentro del ámbito de educativo, de cuántos chavales, cuántas chavalas están sensibilizadas con todas las situaciones que están sucediendo, cómo estamos avanzando ante tanta incertidumbre, pues es difícil poner un termómetro, ¿no? Sí decir que desde la parte de ciudadanía global seguimos pensando que es fundamental seguir trabajando y que el COVID no hace sino sin legitimar, si cabe más todavía, todo el trabajo de ciudadanía global. Hablo sobre todo desde el contexto más local que tenemos, de España, para fomentar una ciudadanía crítica, para fomentar una ciudadanía que siga reivindicando estas realidades y para que de alguna manera también nosotros seamos coherentes con todo el contexto que tenemos. Entonces, ahí como que el trabajo no para de alguna manera, ¿no? Desde el trabajo educativo podemos decir que nuestros proyectos siguen en marcha, por así decirlo, que la virtualidad nos ha hecho tener que engancharnos a los chavales de otra forma. Luego, si hay oportunidad, podemos poner un vídeo pequeñito que les incentiva a los chavales un poco a seguir trabajando, a que sigue siendo nuestro momento. Y a ser creativos, yo creo, ¿no? Ahora, pues, yo qué sé, desde el teatro, desde otras diferentes propuestas online, estamos intentando seguir trabajando y desde la parte más de informes que ahí podría decir Marcos, pues, hace tiempo pues ya se publicaron diferentes informes, se lanzaron diferentes campañas como Escuela de Refugio que hace que no podamos estar parados, ¿no? A veces, hablando entre nosotros, decíamos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Nos quedamos aquí quietos y ya está? Pues no, tenemos que continuar apoyando al profesorado, intentando generar espacios de acompañamiento emocional, de acompañamiento para que sigamos adelante y en el contexto de refugio igual, ¿no? Muy bien. A ver, aquí también pregunta Lidia. Dice, no te escuchamos, hola. María. Sí. Perdón, me he silenciado sin querer. Dice, hola, me ha sorprendido la medida de 1 minuto por WhatsApp. Como curiosidad, ya que habéis comentado el dar clases por radio, ¿se suele tener más acceso al mundo digital o al mundo radiofónico? Al mundo radiofónico. Te puedo decir que es mucho más, y con mucho más éxito. O sea, que los chicos y chicas tienen más facilidad de continuar. Al principio en lo digital es como el entusiasmo, la primera dice, bueno, pero es difícil. Es difícil. Y mira que hay veces que la virtualidad, el ver, aunque sea virtualmente, eso también, ¿no? Pero estamos viendo que lo radiofónico, esa metodología es la que está más, también quizás es la que más trayectoria tenemos, ¿no? Entonces por eso también. Sí, solo para añadir a Pilar un dato muy interesante para ver la magnitud del poder que tiene lo radiofónico. En África subsahariana, donde reside más de la 1/4 parte de los refugiados del mundo, hay un dato que dice que el 89% de los estudiantes no tienen computadoras en el hogar y el 82% carece de acceso a Internet.
con esos datos podemos ver la importancia que tiene ahora mismo la radio para ser transmisora de la formación y la educación. Sí, no, desde luego es un punto de vista muy interesante porque a nosotros en España, dentro de todo lo que nos ha afectado, ¿no? Tenemos todos acceso a un ordenador y si no nos lo presta el vecino y el internet está en todos lados. Yo leyendo informes me di cuenta de que se había mencionado la televisión como método, como vía para la educación y a mí me sorprendió porque dije, ¿cómo lo hacen? ¿Sabes? ¿Cómo lo haríamos aquí si fuésemos a utilizar la televisión? Porque no es... Me resultó súper extraño, muy innovador y al mismo tiempo luego lo mismo con la radio. Y me gustaría preguntar ya personalmente a Alberto, a través del teatro, de la pedagogía teatral, ¿cómo estáis trabajando todo esto? Me resultaba muy interesante. Pues mira, hace como un par de años abrimos como una línea de trabajo que se trabajaba el teatro para fomentar la cultura de convivencia, cultura de paz y específicamente en algunos centros lo que trabajamos era con textos de personas refugiadas y llevamos a escena una horita muy pequeña de Fernando Arrabal que se llama Picnic, que hablaba un poco del absurdo de la guerra y en ella introdujimos algunos personajes que nos podían facilitar el hablar un poco también de la temática de las personas y de migraciones forzosas. Ya no solo era el trabajo que hacíamos de devolución con el público, intentando pues interpelarles, que buscaran soluciones y demás, sino también el trabajo interno dentro del grupo de reflexión, de proceso, de apropiación también a través de los personajes, de ponerse en la piel y de trabajar esas realidades. Yo creo que el teatro te da la posibilidad de ponerte en la piel de realidades que no has vivido de primera mano y que de alguna manera es una forma de trabajarlo, de ponerte en esa piel y de tener otra mirada, otra visión, ¿no? Y fíjate, eso antes, ¿no? Y ahora lo que estamos haciendo es impulsar algunos grupos. Ahora estamos con una formación de teatro para profesorado que de alguna manera implemente como estas herramientas o presencial o virtualmente, ¿no? Y que de alguna manera pues puedan seguir trabajando. No, personalmente me resultó muy interesante porque yo sí que creo que no solo en este tipo de contextos, sino ahora tenemos todavía más que fomentar la educación de forma dinámica, de algo más allá de los niños hablando o sea, el maestro hablando a los niños tomando nota. Y me pareció que tanto el teatro como el arte, como las dinámicas del grupo, suelen ser unas herramientas magníficas tanto para enseñar como para que los niños aprendan a relacionarse entre ellos, ¿no? Es muy interesante. Lo que pasa que, claro, ahora te encuentras con el límite de cómo hago estas dinámicas, cómo hago que los niños se relacionen sin ponerles en riesgo, ¿no? Claro. Sin que se toquen. Claro, ahí estamos. Precisamente este laboratorio lo que estamos haciendo es como ensayo-error de decir, ante esta realidad, ¿qué podemos trabajar? ¿Qué no podemos trabajar? ¿Qué es lo que está funcionando en el aula? Y cada semana lanzamos propuestas, ellos van probando y demás. Pero esto que decías tú es fundamental más allá de los contenidos que son muy importantes, cómo podemos ayudar a enganchar con lo emocional, con la expresión, con esas otras formas también fundamentales para el desarrollo de la persona y de capacidades y de habilidades sociales que te van a dar herramientas y que la educación es eso, es cómo te puedes empoderar para luego la toma de decisiones y que de alguna manera las tomes en libertad, ¿no? Totalmente. Bueno, pues aquí no hay ninguna pregunta más y yo estoy muy contenta con la conferencia de esta tarde. Me ha parecido súper enriquecedora y muy, muy interesante. Ya os contaba que vivo de este mundo y quería agradeceros a los tres por haber estado esta tarde con nosotros, disculparnos
por los tecnicismos que han salido mal y deciros que quedamos a vuestra disposición para todo lo que podáis necesitar, que ha sido un placer de nuevo y que espero que vosotros también os hayáis sentido bien con nosotros y que os haya gustado esta tarde, la conferencia. Encantado, María, encantado de haber estado participando y de haber colaborado con vosotros y que estamos abiertos a propuestas y a próximas cosas que surjan. Así que, por mi parte, un placer. Por la mía igual ha sido un placer estar con vosotros y con vosotras. A ver si en próximas oportunidades también podemos seguir colaborando. Y nada. Perfecto. Bueno, pues nada, a quienes están viéndonos, decirles que pueden seguir tanto Entre Culturas como a Campa en redes y bueno, estar ahí un poquito pendientes de las actividades de los unos y los otros y si quieren, pues que se apunten a nuestra newsletter, tenéis toda la información en redes. Bueno, que paséis muy buena noche y muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, adiós, hasta la Gracias. próxima. Chao.